Hola, mis estimados oyentes. Bienvenidos una ocasión más a Controversias Mormonas y este es el vídeo número 103. En esta ocasión vamos a hablaros acerca de... Voy a compartir pantalla para hablaros un poco acerca de algo de una noticia de la Iglesia que compartió con nosotros el vocero de la Iglesia, es decir, Benji Monroe. ¿eh? Aquí le tenéis a Benji. Y nos estuvo hablando acerca de nuevo manual oficial de la Iglesia, que no es un manual de la Iglesia en sí, sino es el manual Enseñanza de los Presidentes de la Iglesia, en el cual nos dice que Russell M. Nelson, es decir, ha sacado en el manual 4 lecciones básicas. Vamos a verlo, es decir, cuáles son esas lecciones, porque es la primera vez que un presidente en vida saca en enseñanza de los presidentes de la iglesia. Pues aquí le tenemos a Gunnar Nelson, que está después de Thomas S. Monson, que es el último libro que se publicó. Bien, ¿y qué vamos a ver en este libro? Pues bueno, pues tenemos el capítulo 2, el capítulo 4, el capítulo 8 y el capítulo 14. El capítulo 2, la expiación de Jesucristo. El capítulo 4 fue en Jesucristo. El capítulo 8, convenio abrahámico, el capítulo 14, revelación para nuestros días. Bien, enseñanza, y aquí nos empiezan a ir el sacrificio expiatorio sabedor, el acto central de toda la historia de la humanidad, Bien, yo voy a deciros cuál es mi postura sobre esto. La expiación de Jesucristo. Bien, lo primero, Jesús es una cosa, es decir, fue un hombre histórico, pues así es como se le conoce a los que estudiamos esto de la religión, es decir, para nosotros hay dos personas. Está el Jesús histórico, que fue el hombre que vino, existió, porque eso lo sabemos por los historiadores Josefo, Plimio el Joven, etcétera, y demás. Es decir, los historiadores romanos, aunque Josefo era judío, pero trabajaba para los romanos. Entonces, gracias a los historiadores, ya digo, de la época de Jesús y etcétera, pues sabemos que existió una persona que se llamaba Jesús, que fue un predicador e incluso llegó a ser, decía, algunos consideraban un rabino, pero un rabino, digamos, independiente que se hizo a sí mismo. Y luego está Jesucristo, que es Jesús el ungido, el Mesías. Pero eso, digamos, ni siquiera el pueblo hebreo o judío cree que Jesús fuera el Mesías, ya que, digamos, conocemos hechos históricos eh, y voy a daros un ejemplo eh, de ello. Bien. Para que veáis, vamos a ver un poco de historia. Línea del tiempo antes y después de Cristo, un viaje a través de los eones. Entonces aquí nos muestra inicio de la civilización sumeria, 3500 antes de Cristo, nacimiento de Buda Gautama, 163 antes de Cristo, y luego ya viene el nacimiento de Jesús de Nazaret. Pero hubo muchos acontecimientos antes de esto. Bien, por ejemplo, aquí tenemos unos hechos. ¿eh? Por ejemplo, cuatro hechos históricos ocurridos antes de Cristo. Los egipcios descubren el papiro y la tinta para escribir y edifican la primera biblioteca, 2500 antes de Cristo. Se fabrican objetos de hierro en el cercano Oriente, 2500 antes de Cristo. En 1000 a.C. floreció lo que hoy es Villa la venta de la cultura olmeca. Esto es importante, ¿eh? La cultura olmeca en el 1000 a.C. ¿eh? Lo cual en el libro de Mormón nos pone que Ley llegó en el 600 a.C. Entonces, aquí hay una pequeña controversia. Mesopotamia, 539 a.C., es conquistada por los persas de Ciro el Grande. ¿eh?
y después ya nos vienen hechos que ocurrieron después de Cristo. Aquí vamos a seguir viendo cosas que ocurrieron antes de Cristo, ¿ves? En el 1000 antes de Cristo comienza la Edad de Hierro, cultura villanova. Los pueblos latinos comienzan a asentarse en el Valle del Tibe. 900 antes de Cristo los etruscos se establecen en la actual Toscana. Fundación de Roma en el 753 a.C. Fundación de las colonias griegas en Italia meridional hasta 550 a.C. Se inicia el periodo de los siete reyes. En 600 a.C. comienza la hegemonía política de Roma en el Lacio. En 509 a.C. expulsión de los tarquinios, reyes etruscos. En 510 a.C. tratada entre la República Romana y Cartago. 450 a.C. promulgación de la ley de los 12 tablas. 406 al 526 a.C. guerra contra la ciudad etrusca de Bella, la victoria romana sobre la expulsión hacia el norte. 590 a.C. los galos saquean Roma. 285 a.C. establece el dominio de Roma sobre la Italia central. 272 a.C. Roma domina el sur de Italia. En la parte esta después de Cristo no lo voy a ver, ¿eh? 264 a 241 a.C. Primera Guerra Púnica. 241 a.C. Cartago renuncia a Sicilia, que se convierte en la primera provincia romana. 226 a.C. el Tratado del Ebro, los romanos reconocen la unidad cartaginesa al sur de ese río. 218 al 202 a.C. Segunda Guerra Púnica. 290 a.C. Roma inicia su soberanía en el Oriente. 188 a.C. Roma se convierte en la potencia homogénea. En el 440 a.C. otra guerra púnica, etcétera, etcétera. Sí, son hechos que, digamos, que ocurrieron antes de Cristo y son hechos que se quedan reflejados. Pues imaginaros, nos dice en el Nuevo Testamento que Jesús ascendió a los cielos y que fueron testigos 500 personas. Entonces muchos dirán, claro, de ahí, de esas 500 personas, es por lo que Pablo escribió, porque hubo testigos, etcétera, etcétera. Pero si hubo 500 personas, esas 500 personas serían, digamos, judías, o es decir, seguirían el Pentateuco. Igual que Jesús era judío, nació siendo un pueblo judío porque pertenecía a la tribu de Judá, pues allí también habría otros, incluso habría rabinos, etcétera, etcétera, porque, por ejemplo, Nicodemo podía a lo mejor estar ahí, u otros. Es decir, hubo muchos, muchos testigos. Si hubo muchos testigos, tenía que haber quedado un registro histórico de ese hecho, pero no hubo tal suceso, no se registró ni nada de ello. Pero entonces dice, pero Pablo fue, sí, pero Pablo se pudo perfectamente inventar la historia, porque Pablo esperaba al Mesías y cual no llegó. Entonces dice, pues yo voy a crear mi propio Mesías. Y entonces esto también fue reflejado por sus seguidores Marcos, Mateo y Lucas, y, bueno, y luego Juan, que es esa parte. ¿eh? Entonces, digamos, lo que nos dice aquí el Russell M. Nelson, y vamos a seguir compartiendo pantalla para que lo veamos. ¿eh? Lo que nos dice aquí Russell M. Nelson, pues el sacrificio expiatorio servidor es un dato central. Claro, es decir, que al tener a un personaje, digamos, que digamos, voy a hablaros por mí, un personaje creado por Pablo y sus seguidores, es decir, Marcos, Mateo, Lucas y luego Juan, pues este personaje tiene que ser el central, es decir, en su acto central, porque en las enseñanzas de Jesús estuvo bien, pero claro, tenía que haber algo que le sobrepusiera sobre todo los demás. ¿Y cuál es? Que resucitara de la muerte. Entonces nadie había vuelto de la muerte. Entonces, al resucitar de la muerte quedó demostrado, es el Hijo de Dios, hay que seguirle, es en verdad. ¿Por qué? Porque contra la muerte de Jesús en la cruz, sus apóstoles se dispersaron. ¿eh? Temían que les cogieran, que les apedrearan,
y que les maltrataran, que hicieran cosas malas con ellos. Entonces, pasaron, es decir, que las enseñanzas de Jesús no había penetrado en ellos. Pero al resucitar, es decir, al cumplirse la expiación, dije, ostras, esto, entonces que este es el verdadero Mesías, ¿eh? Porque aunque en las escrituras dice, cuando Jesús pregunta, ¿y quién dices que soy yo? No, bueno, entonces, de la expiación de Jesucristo, ya digo, nunca ocurrió en mi opinión, ya sabéis, ¿eh? Por tanto, eh, es algo que, digamos que en el Nuevo Testamento es el punto de inflexión para la fe cristiana. Es decir, si Jesús no hubiera resucitado de los muertos, pues se hubiera a lo mejor, digamos, eh, expuesto sus palabras, van propagado sus palabras, sus enseñanzas y nada más. Hombre, hubo una persona que se llamaba Jesús que decía que había que perdonar a sus enemigos, andar la segunda milla con tu enemigo, etcétera, etcétera. Hubiera quedado solo como eso, es decir, palabras. Y luego el Salvador era el único que podía llevar a cabo la expiación, claro, porque como era el Hijo de Dios, es decir, hijo de una madre terrenal y un padre divino, pues claro que era el único que podía. Si encuentra un rico significado al estudiar la palabra expiación, claro. Si Él expió por todos nosotros nuestro pecado, porque podamos llegar de nuevo a vivir con nuestro Padre Celestial, etcétera, etcétera. Y la expiación del Salvador es infinita, claro que es infinita, porque abarca para todos los seres humanos, desde tiempos antiguos hasta el futuro. La carga de la muerte son temporales gracias a la expiación de Cristo, claro, porque luego, es decir, ya sabéis que los mormones creen que va a haber vida después de la vida. Vamos, que hay vida después de la vida y que luego va a haber, es decir, la eternidad, que lograremos vivir o en el sol, la luna o las estrellas. La mayoría van a vivir en la luna. El sol es solo para los privilegiados. Y esto es básicamente lo que trata el tema. No voy a extender mucho. Hay que tener fe en Jesucristo. Claro, si no tienes fe en la persona que resucitó, ¿eh? Pero si os fijáis, dice fe en Jesucristo. No hay que tener un testimonio de Jesucristo, ¿eh? Toda misión de importancia eterna comienza por la fe en Jesucristo, claro. La fe activa en el Señor conduce a una conversión completa. Comience hoy a aumentar su fe, porque la fe hay que alimentarla, ojo, es lo que nos dice la Iglesia de Jesucristo de los últimos días, la Iglesia mormona, que la fe es como una planta que hay que regarla, hay que nutrirla, hay que limpiarla del polvo para que las hojas bien cojan, es decir, se alimentan del sol y creen la clorofila y el oxígeno, etcétera, etcétera, porque es importante las plantas. La fe siempre aumenta nuestro acceso al poder divino. Claro. Sí, acogen el futuro con fe. Vale. Y luego las invitaciones, va. El convenio abrahamico, ya sabes que el convenio es el convenio de Abraham, en que todos, es decir, en que todos podemos ser salvos si seguimos las enseñanzas. Pero esto crea un problema, porque el convenio abraico también abarca en los 10 mandamientos, ¿eh? Entonces, y también abarca, es algo que digamos que el mundo humano cambió, es el Sabbat. Jesús, ¿cuándo cumplía el Sabbat? ¿El sábado o el domingo? El sábado, ¿correcto? Entonces, ¿por qué se cambió el domingo? Pues eso fue cosa del mundo, del hombre. Dice, como Jesús resucitó el domingo, pues a partir de ahí, de su resurrección un domingo, es cuando hay que comenzar la semana. Ay, amigos. Y así cambiamos digamos, las costumbres que hacía Jesús histórico. Con el bautismo entramos en la senda de los convenios. ¿Ves? Si hacemos lo que Jesús hizo, bautizarse, ¿por qué no hacemos lo que Jesús hizo de ir al templo judío, respetar el Sabbat, celebrar el día de la Pascua judía, etcétera, etcétera? No, hemos creado nuevas costumbres porque nos están diciendo que lo de anterior queda abolido.
Y era algo que Pablo y sus seguidores querían cambiar muchas de las costumbres judías y hacerlas nuevas. Cada persona que acepta plenamente el Evangelio llega a ser uno de los hijos del convenio de Dios, del convenio de Dios, no hijo de Dios simplemente. Como hijos del convenio, por el convenio abrahámico, el Señor ha renovado el convenio abrahámico, nosotros podemos participar de él, claro. ¿eh? Sí, pero a la manera de que dice la Iglesia mormona, no a la manera que dice en sí el convenio abrahámico en el Pentateuco. ¿eh? Y luego el capítulo 14, revelación para nuestras vidas. ¿Quiere Dios realmente hablarles? Que cada uno piense lo que quiera. Puede recibir revelación personal en cuanto a sus propias circunstancias. Si crees en Dios, sí puede ser. Dios le sabrá a su propia manera y en su propio tiempo. Si crees en Dios, ocurrirá. Debemos aprender a recibir revelación para sobrevivir espiritualmente. Si crees en Dios y tienes, digamos, una postura religiosa, pues ocurrirá, ya ocurre. ¿Pueden aprender por ustedes mismos cómo recibir revelación personal? No. Para ello necesitan la religión. Aumenten su capacidad espiritual de recibir revelación. ¿Ves? Aquí ya empieza a inculcar la parte que digamos, que tienen todas las iglesias, la espiritualidad. Y ahora hablaremos un poco de ello, porque ya, aunque ya he hablado ya sobre en otras ocasiones. Contrarrestan el encanto del mundo dedicando tiempo al Señor y su vida cada día. Bien, ¿qué nos está diciendo esto? Y sí, esta parte última es digamos, de un testimonio encubierto. Nos está diciendo que para recibir revelación tenemos que orar y, y también tenemos que pedir un testimonio no, debo ir por la izquierda, por la derecha. En cierta forma es una oración, pero está buscando un testimonio, una espiritualidad que confirme que tus sendas son correctas. Ya he hablado, ya digo que he hablado en otras ocasiones y que el testimonio de la Iglesia mormona no se sostiene, porque el mismo testimonio lo puede tener una persona idéntica a ti, digamos, en un mundo paralelo, por decirlo de una manera, para no decir una copia tuya que es católico y vive en tu mismo planeta, etcétera, etcétera. Pero vamos a suponernos una copia igual, es una persona idéntica a ti que vive en un mundo paralelo, pero es católico y recibe el testimonio que la Iglesia Católica, existe la Iglesia Mormona también en ese mundo paralelo, y recibe el testimonio de que es la Iglesia verdadera. Y con ello voy a que un católico también puede tener testimonio y tiene la misma fuerza espiritual que tú, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si un católico, un hebreo, un musulmán, un adventista o un pentecostés o una persona de la religión que crea, que queráis, recibe un testimonio de que su iglesia es verdadera, ¿por qué no le dice de la manera espiritual y con esa espiritualidad que todos tienen, que la iglesia verdadera es la iglesia mormona? Si habla Dios contigo y tú crees en Dios y tú oras, ¿cuál es? Si creéis en Dios, sinceramente, yo lo digo por experiencia personal, si creéis en Dios, Dios os va a decir la verdad, os va a guiar por los caminos correctos, pero no os va a decir que la iglesia es verdadera. Vamos, no va a decir que la iglesia mormona es verdadera. Os va a decir, usa tu libre albedrío. Si quieres unirte a ella porque te gusta lo que dicen, lo que hacen, etcétera, etcétera, bien, pero es digamos, por actitud, no por espiritualidad. ¿eh? Dios nos va a deciros que os unáis a esa iglesia. Os va a decir que uséis vuestro libre albedrío. Os va a dejar que uséis vuestro libre albedrío. Porque es vuestro libre albedrío lo que diferencia en la iglesia mormona la fe. Y digo esto porque si tú en la iglesia mormona dices que el libro mormón es falso, estás apostatando porque te estás saliendo de su cuadrícula
y por tanto no puedes pertenecer, no sea que eh, otros muchos te crean y se vayan de la iglesia y se queden sin el dinero de los diezmos. Así que eso es lo que pasa y ocurre. Han sacado este manual porque mucha gente, bueno, este manual de enseñanza de los presidentes de la iglesia, ya digo, porque están marchando muchos miembros. Han sacado este manual de enseñanza de los presidentes de la iglesia con las palabras de Russell Menes, o 4 capítulos, solo sí, pero 4 capítulos. eh, para evitar, para impedir y para enseñar a los miembros, que los maestros y los líderes usen este manual de enseñanza de los presidentes de la iglesia para fortalecer a los miembros, para que no se vayan, que se han ido muchos. Y ahora con esto ya aprovecho para explicar, porque es una pregunta que es retórica, que muchos lo dicen y yo lo vuelvo a repetir. La Iglesia dice que hay 17 millones de miembros, pero vosotros afirmáis que se han ido como 3, 4, 5 millones. ¿Por qué la Iglesia sigue diciendo que hay 17 millones de miembros? Porque para la Iglesia mormona, para la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, ellos tienen 17 millones de miembros, porque aunque se han ido 5 millones, no se han ido de sus listas. Créanme, tú bórrate tu nombre. Escribes la carta, se la das al obispo, se la das también al presidente de estaca, lo haces a través de un abogado, de un notario, como quieras. Es decir, pero vamos, hay una página en la que te ayudan a borrar tu nombre de la iglesia. Pero no se borra tu nombre de la iglesia. ¿Por qué? Veréis, es bien sencillo la cosa. Es decir, tú escribes la carta, se la das al obispo, el obispo espera un mes digamos, para hacerla efectiva, pues si acaso te arrepientes, etcétera, etcétera. Entonces, al cabo de un mes, tú te mantienes, a lo mejor el obispo se pone en contacto, ¿sigues queriendo que tu nombre sea borrado en la iglesia? Sigo queriendo. Entonces, se borra tu nombre de la iglesia y de tus hijos si tuvieras hijos. Pero tienes que poner la carta que también quieres que se borre el nombre de tus hijos de la lista de la iglesia. Bien, entonces tú recibes, te dicen, tu nombre ha sido borrado de la iglesia. Si tu nombre ha sido borrado de la iglesia, y cuando se borra tu nombre, también tus ordenanzas, y es aquí donde está el truco del amendruco de la iglesia mormona está aquí, en esto, en que se borran tus datos físicos. Es decir, tu nombre, edad, dirección, teléfono, eso como son tus datos personales, se borran. Datos físicos se borran. Los datos, digamos que no son físicos, que son de la iglesia, es decir, fecha de bautismo, confirmación, de casi cuándo has ido al templo, cuándo te has sellado, etcétera, etcétera, eso la iglesia se lo queda. Y para quedárselo, tienen que usar tu nombre. Tienen que usar tu nombre. Aunque ellos podían coger perfectamente y usar tu número de célula, porque el número de célula de miembro es un dato de la iglesia. Pero claro, el número de célula va acondicionado o va unido a tu nombre y apellidos. De esa forma, si tú vuelves a la iglesia recuerda cuando te has bautizado, cuando te has confirmado, cuando te has sellado, cuando te has investido, cuando has hecho todo lo relacionado con la iglesia. Cuando recibiste el sacerdocio de Aarón, de Melquisedec, el sumo sacerdocio, cuando has sido presidente de estaca, de obispo, etcétera, etcétera. Recuerdan todo, todo. Por tanto, tu nombre y tus datos, digamos, de la iglesia no se van a borrar nunca. Pero es que nunca te vas a borrar tu nombre de la iglesia. Nombre, dirección y en la lista de miembros, sí. Ahí
ya no estás. Incluso cuando investigan algo, este ya no es miembro. Si no soy miembro, ¿cómo tenéis en la base de datos general, perdón, de Utah mi nombre, apellidos y demás? Si digo que me borráis mi nombre y por tanto también todo lo relacionado con esos datos. Si digo que ya no quiero ser miembro de la iglesia, se acabó, finito. Y después ya tendría que volver a tener otra vez sacerdocio. Pero claro, dicen que una persona que ha tenido sacerdocio no le puede volver a tener sacerdocio, porque ya se le otorgó en su día. Entonces, otra forma de retener tu nombre y apellidos en su la base de datos. Por tanto, la iglesia tiene 17 millones de miembros o de datos de los que fueron miembros. Pero en realidad, la iglesia cuenta aproximadamente, si llega a 10 millones, y llega, a 10 millones, de los que se han borrado, más los que, de los que se han ido, más de los que se van y no dicen nada, etc. Desaparecidos, es decir, como quieras decirlo. Pero activos, miembros activos, si llegan a 10 millones. Por eso es el motivo de que la Iglesia dice que tiene 17 millones de miembros, lo cual no es verdad, porque ellos no te van a decir, tenemos 17 millones de miembros activos. No, dicen, la Iglesia cuenta como ya somos 17 millones de miembros. Y aquí os engañan porque en esa lista están activos e inactivos y personas y miembros que se han borrado. Tenía que haber una ley que impidiera esto, pero está bien claro que si miráis cuando la ley de protección de datos dice que la iglesia puede hacer con tus datos de la iglesia, datos, es decir, bautismo, confirmación, etcétera, etcétera, eh, lo que ellos crean conveniente, pero con tus datos, digamos, personales, no. Entonces, si tú pides que te borren de la iglesia, te borran. Te quitan básicamente de la lista de miembros. Es una lista de miembros y ya está, no existes. Pero en la base general estás. Estás. Porque si tú vuelves después de pedir que te borren tu nombre, ¿eh? Te reconocen de nuevo tu sacerdocio, tu investidura, todo lo que tenías antes de que te borraras de la iglesia. ¿Y cómo es eso? Si yo pedí que me borraran, ya no tenía que existir. Esos datos pues existen. Por tanto, eres uno de los 17 millones de miembros. Así que, ¿yo recomendar que borren tu nombre de la iglesia? Pues no, salvo que, digamos, que vayas a la iglesia y quieran montar follón. Lo máximo que te pueden hacer es sacarte fuera y decirte no vuelvas más. Queda derecho de admisión. Queda reservado el derecho de admisión. Es lo que va a pasar. Porque lo de que si te borran tu nombre de la iglesia no te lo van a borrar nunca. Nunca. Y por mucho que luches, esos datos tú has dicho que se lo quede la iglesia y por tanto el número de cédula va asociado a tu nombre y apellidos y por tanto cuando te vuelves a la iglesia, si es que vuelves, vuelven otra vez a aparecer todos tus datos. No están la dirección y teléfono, eso los das cuando te vuelven a bautizar y ya está. Y listo. Bien, pues no tengo nada más que deciros en esta grata ocasión. ¿eh? Solo quería comunicaros que esto de que la Iglesia había sacado este nuevo manual de presidente de la Iglesia, siendo Russell M. Nelson, en el cual solo consta hasta ahora 4 capítulos que os he mostrado. Ser buenos, portaros bien, que tengáis buena semana. Hasta pronto. Nos vemos.